Este es el tema del día. La pobreza alcanzó el 27,3% y la indigencia el 4,9%. El dato revelado por el INDEC corresponde al primer semestre del año 2018 y marca un incremento del 1,6% en relación a la segunda parte del año 2017. Los números indican también que la pobreza en Mendoza fue del 27,9%. El aumento corta la tendencia de tres bajas que venían registrándose en los últimos 3 semestres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Unidiversidad Noticias por el canal 30 de la televisión digital abierta y el 22 en la grilla de Supercanal HD. Los vamos a estar acompañando hasta las 22 con toda la información. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, por supuesto, estamos listos ya para compartir mucha información y esto lo hacemos en el resumen de los títulos. A partir de octubre aumentará el gas. El gobierno anunció cambios en el esquema de tarifa social de gas y eliminó los beneficios por ahorro en el consumo. El incremento comenzará a regir a partir del 1 de octubre, según lo publicado en el boletín oficial. Subió el dólar y baja el riesgo país. Luego de oficializarse el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la moneda estadounidense cerró la jornada en 40 pesos con 60 centavos. El riesgo país restó 23 unidades, un 3,9% menos para Argentina, alcanzando 590 puntos básicos. El pan desde hoy es más caro. La Asociación Industrial de Panaderos informó un incremento del 10% desde hoy por las variaciones de la harina. Con esta suba, el incremento para los productos panificados llega al 51% en lo que va del año 2018. Buscan limitar la reelección de intendentes. Existe en la actualidad varias propuestas para que se modifique mediante un decreto el artículo 198 de la Constitución Provincial. Mario Vadillo, Pablo Priore y Néstor Párez le pidieron al gobernador que facilite la limitación de la reelección de los intendentes. El clásico de Mendoza se vive en Señalú. Ya se palpita el partido entre Gimnasia e Independiente Rivadavia del domingo en el estadio Le Grottaglie. Esta noche nos visitan los jugadores y nos adelantan sus sensaciones de lo que será una nueva edición del clásico mendocino. Comenzamos con Unidiversidad Noticias con el tema del día y lo que tiene que ver con el dato reflejado en la jornada del día de hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Un incremento en cuanto al índice de pobreza, como así también el índice de indigencia en comparación al último semestre del año 2017 y lo que tiene que ver con el primer semestre de este año 2018. Es así, 27,3% de las personas de la población de la República Argentina están en condición de pobreza. Y el otro dato es que 4,9% no logran cubrir las necesidades básicas. Esto quiere decir que son indigentes. Los indicadores que fueron publicados por el INDEC registran una suba de la pobreza y la indigencia en relación al segundo semestre del 2017. Ahí tenemos la media nacional, 27,3, es decir, 11.150.000 personas en Argentina son pobres. Y en el caso de la provincia de Mendoza, tiene 0,6% más, 27,9% en relación a la media nacional, por ejemplo, en cuanto al índice de pobreza. Y vamos a ver la indigencia, cuáles son los números que se manejan según los datos del INDEC. Media nacional 4,9%, es decir, 1.900.000 personas son indigentes. Y en el caso de la provincia de Mendoza es un poco menos, un 3,8% el índice de indigencia en relación a la media nacional. Datos que son alarmantes teniendo en cuenta que todavía no se ha llegado a conocer lo que va a ser, digamos, el semestre que se especula que es el más fuerte, que es el segundo semestre de este año, ¿no? Es así. Bueno, vamos a también compartir lo que decía el presidente Mauricio Macri. Recordemos que hoy hubo una conferencia de prensa y una de las frases que utilizó fue justamente que seguirán trabajando para bajar la pobreza. Son números evidentemente preocupantes teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos semestres y bueno, estamos hablando de los datos oficiales del primer semestre de este 2018. El INDEC dio a conocer la nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3.
Es un número que esperábamos, que refleja las turbulencias de los últimos meses y las dificultades que estamos atravesando. Pero no creemos que el país pueda progresar escondiendo los datos como se hizo durante tanto tiempo. La pobreza no desaparece porque se deje de medirla. Es bueno recordar que cuando llegamos al gobierno encontramos una pobreza del 32,2%. O sea, 1 de cada 3 argentinos viviendo en la pobreza. Y ni siquiera ese dato era real. Reflejaba una realidad maquillada, atada con alambres. En diciembre vamos a volver a aumentar los programas sociales y vamos a hacer otro pago extraordinario para los beneficiarios de la UH. Además, recordemos siempre que la mayor parte del presupuesto que ahora estamos debatiendo en el Congreso para el próximo año está destinado a la inversión social. Tenemos meses difíciles por delante, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo que tenemos desde el primer día. Nuestra meta es y va a seguir siendo siempre reducir la pobreza. Bueno, ahí veíamos la conferencia de prensa de Mauricio Macri durante esta jornada, en la cual estuvo hablando de distintos temas y una de las cosas a las cuales hizo reseña fue justamente los datos de la pobreza que daba a conocer durante también la jornada de hoy oficialmente el INDEC. Seguimos en el ámbito económico porque en el día de ayer se oficializaba el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como así también ya se llevaba algunos días, por lo menos 2 días, encabezando el Banco Central de la República Argentina, el nuevo presidente de la entidad financiera, estamos hablando de Guido Sandleris, en donde puntualmente dentro de los anuncios y lo que se hizo y el movimiento dentro de la cartera llevó a que el dólar de algún modo incrementara su número, es decir, se cotizara más alto y hoy cerró a 40 pesos con 60 centavos en la City porteña. Dentro de los datos también a destacar en cuanto a esto que ha sucedido en la economía nacional, tiene que ver también con esa banda cambiaria en donde el Banco Central no va a intervenir y este mismo anuncio lo hacía el presidente del Banco Central, en donde el Banco Central no va a intervenir cuando el dólar cotice menos de 34 pesos ni más de 44 pesos, por lo cual la moneda va a fluctuar y va a cotizarse, digamos, entre ese rango, ¿no es cierto? Es así. Bueno, a partir de eso y de los anuncios que se daban y de las modificaciones que hay con respecto a algunos temas puntuales de la economía, había mucha expectativa para ver qué iba a suceder con el dólar. La cotización oficial, según los datos del Banco Central, fueron de 40,60 en Buenos Aires y en Mendoza 40,50, Banco Nación. Y lo cierto es que, como decíamos, había mucha expectativa y como decías vos, hay una banda en la cual estará fluctuando el valor, aunque también estarán pendientes con respecto, por ejemplo, a lo que puede suceder con el dólar futuro. Bueno, también hay que tener en cuenta el riesgo país y vamos a compartir una placa con ustedes en donde vamos a mostrar lo nuevo que tiene que ver en cuanto a lo que sucedía en la jornada de hoy con el riesgo país. 614 puntos básicos, ¿sí? Lo que acumula, cayó 11 puntos el riesgo país. Otro de los datos, teniendo en cuenta que el dólar subió y el caso del riesgo país disminuyó, cayó en 11 unidades. Bueno, esto es lo que sucedía con el dólar en la jornada de hoy. Otro dato para tener en cuenta es que seguimos hablando de la economía y en las últimas horas también tomábamos conocimiento, algo que ya se venía anticipando y era que a partir del mes de octubre se venía un nuevo aumento en el servicio de gas. Finalmente se ratificó este dato. Si bien todavía no hay un porcentaje exacto, o al menos no hay un dato oficial con respecto al porcentaje de la suba, se habla de que el gobierno autorizaría una suba del 29%, algo que también ya se venía anticipando. Lo cierto es que comenzará a regir a partir del 1 de octubre y obviamente se va a reflejar en las boletas que se estén recibiendo a partir de noviembre y diciembre. Así es, vamos a compartir con ustedes la palabra de Mario Vadillo, quien nos hablaba puntualmente sobre esto y oponiéndose a este nuevo aumento en cuanto a la tarifa del gas. Es un golpe grande al bolsillo porque le quita a la tarifa social a los más pobres. Es decir, la tarifa social se fue hecha para el sector más vulnerable, es decir, aquellas personas que no tenían la capacidad plena de pagar la tarifa, es decir, el 100%, entonces se le reducía la tarifa. Para eso también hay distintos cuadros tarifarios para que el que más tenga en cierta proporción pague más. Pero, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Ha ido de a poco reduciendo la tarifa social. Es decir, se le fue escalonando. Los primeros segmentos tenía el 100% de descuento, después el 75% y le iban descontando a medida que consumía más. ¿Qué es lo que hizo ahora? Dejó solamente un fragmento, es decir, un pequeño fragmento de consumo que solamente alcanza para calentar la pava, para lavarte las manos y para a veces calentar un poquito alguna estufa.
Mario Badillo brindando sus sensaciones o por lo menos su opinión en cuanto a la modificación del cuadro tarifario, en cuanto a la tarifa social puntualmente del gas y lo que tiene que ver con este incremento próximo que vamos a tener en el mes de octubre y que se va a impactar en las facturas del mes de noviembre. Bueno, hoy la información también estaba relacionada, hablando del bolsillo de los consumidores, con el aumento del pan. La Asociación de Industriales Panaderos ya había anticipado anoche y en las primeras horas de esta mañana que había una modificación en la lista, amparándose en los costos que dicen tienen los insumos, sobre todo hablan de la harina, y además tienen en cuenta que es imposible seguir absorbiendo algunos aumentos que se van dando en esos insumos, algo que en definitiva afecta al bolsillo de ellos y que se traslada definitivamente en el precio del producto a los consumidores. Vamos a ver un informe de nuestra compañera Virginia Liniares relacionada con el aumento del pan que rige a partir de hoy. Hoy en Mendoza el pan aumentó un 10%. Vamos a conocer las opiniones de los diferentes sectores. Por un lado, Claudio Luna, de la Asociación de Panaderos de Mendoza, lo que opinan los panaderos y también lo que opina la gente con respecto a este nuevo aumento del pan en nuestra provincia. Veníamos ya con un atraso en el aumento de los productos con respecto a la media de nuestro país. Así que bueno, un poco la asociación esperó a ver algunos resultados con respecto a materia prima y tarifas y demás, así que bueno, hoy ya fue decidida el aumento del 10%. En lo que en el último año calendario se nota un 20% por lo menos en la caída del consumo en nuestros mostradores, y bueno, esa es la preocupación principal desde la asociación. Por eso un poco esperar a la hora de tomar una decisión de algún aumento, porque también acompañamos a la población, acompañamos al consumidor. Está difícil la situación y bueno, pero como te digo y te reitero, esperemos no volver a tener más aumentos. No está en el ánimo del panadero ni del industrial en general de ir atrás de estos aumentos, pero bueno, seguiremos esperando algunas respuestas de parte de las autoridades, a ver si existe algún control sobre el insumo principal que tenemos nosotros, que es la harina proveniente del trigo. Y nos avisaron de la entidad que rige la industria panadera en Mendoza, que es la Asociación de Panaderos, un 10% de suba en los panificados. Hoy lo que determinó el comunicado del aumento del 10% es el precio de la harina. Entonces el quinto aumento, el último fue en agosto, hace un mes aproximadamente, fue un 10% y ahora sería de un 10% nuevamente. Bueno, compro un poquito menos de pan, pero lo voy estirando y la verdad que aflige. Pero bueno, tenemos que seguir peleándola y para adelante. Yo pienso que el pan es el alimento básico de todos, ¿no? Así que lamentablemente la pobreza crece y creo que justamente los que más están perjudicados son los que más sufren. La realidad es esa, cada vez el dinero alcanza menos. Bueno, y veíamos el informe de nuestra compañera Virginia Liniares haciendo referencia de lo que sucedía hoy con los precios del pan. También vamos a ver una placa para tener los valores de referencia que rigen a partir de la jornada de hoy. Por ahí vemos entonces pan menos de 20 piezas a 62 pesos, el pan de más de 20 piezas, 66 pesos. Docena de tortitas, 88 pesos y las docenas de facturas, 115 pesos. Precios de referencia entonces para el pan a partir de la jornada de hoy con un aumento del 10%. Y además hay que tener en cuenta que en lo que va del año el aumento es de 51% según lo que dicen los propios panaderos de Mendoza. No va a quedar otra que dejar de comer tortitas, ¿eh? Sí, yo creo que hace rato ya viene la gente aplicando eso de disminuir, lo decía justamente una de las clientas, de que bueno, es el alimento, digamos, el más accesible, se supone que es, y bueno, lamentablemente los precios siguen aumentando y se van quitando las posibilidades, ¿no? Así es. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar de lo que sucedía en el Consejo Deliberante del departamento de Guaymallén, en donde se aprobó lo que se conoce como ítem recinto. Es un ítem puntualmente que apunta a quienes forman parte del Consejo Deliberante, en donde, más allá de ausentarse en algunas oportunidades, seguían cobrando presentismo. Esta iniciativa apunta puntualmente a esto, de que aquellos que no se den cita en el recinto, bueno, se les ve afectado el bono de sueldo, por lo menos lo que cobran a fin de mes, y se especula de que va a ser aproximadamente un 10% lo que va a afectar al sueldo de los integrantes del Consejo Deliberante de Guaymallén. Compartimos ahora sí la nota con Ignacio Conte, que es concejal de Cambiemos, que fue uno de los precursores y quien impulsó esta iniciativa. Veamos lo que nos dijo.
día de hoy se aprobó el proyecto que nosotros habíamos presentado con algunas modificaciones. Los concejales decidimos que en vez de que fuera el 10% fuese el 20% de descuento en caso de no asistir a comisiones o a sesiones, y ya no regirá a partir de enero del 2019, sino que el 1 de octubre de este año ya comienza a regir. Por el momento se va a continuar, al ser tan pronto, con el libro de actas de asistencia tanto a las sesiones como a la sala de comisiones como viene hasta ahora, pero la intención es a partir del año que viene que los concejales marquen con la huella dactilar como lo hacen todos los empleados, así que la intención es ir girando a... Ignacio Conte, que es el concejal del departamento de Guaymallén, haciendo alusiones y puntualmente a esto, lo que va a significar el ítem recinto, que va a impactar en un 20% del sueldo de los concejales y los que forman parte del Consejo Deliberante en Guaymallén. Momentos de ir a una pausa, pero antes vamos a hacer una recomendación, que ingresen en www.unidiversidad.com.ar, donde van a ver todos los contenidos que generan los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Con distintas pestañas van a poder acceder a Señal U, a Radio U, a Radio Abierta, también a Institucional y a todo lo que les genere interés. Hay muchas notas, todas interesantes, reflejando la realidad que vivimos hoy por hoy, no solamente en la provincia, sino en el país y el mundo. Pueden ingresar y, por supuesto, enterarse de lo que está sucediendo. www.unidiversidad.com.ar. Momento de pausa en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, ya volvemos.